Hola, saludos a todos, buenos días. Quería hablarles sobre el 200 aniversario, o sea, la impresión mía sobre el 200 aniversario de la independencia de Brasil, la actividad que se realizó aquí en el municipio de San Pedro del Sur, estado Río Grande del Sur. Me llamó extremadamente, o sea, me llamó mucho la atención la convocatoria de las personas. Se hicieron convocatorias en las escuelas a los niños, en, en la radio, en la prensa, en algunos centros de trabajo. Las iglesias también hicieron convocatoria. Pero fíjense bien, a diferencia de Cuba, no es esa convocatoria que te compromete el sindicato, te comprometen por los centros de trabajo, te comprometen por las escuelas, te comprometen por todos los lugares. Ya es una tradición de la población participar en ellos le llaman desfile. Realmente no es un acto político, fíjense bien, por lo menos en esta parte aquí, no fue un acto político que se hizo. Había una tarima como yo presenté, había música, habían juegos de mesa, habían espacio para jugar fútbol. Las personas se reunieron, llevaron la bandera brasileña pequeña de mano, y algunas personas llevaron la bandera y se la pusieron sobre el cuerpo. Creo que fue un ejemplo de patriotismo del cual tenemos que aprender los cubanos, porque ahí habían personas de diferentes partidos políticos. No fue una convocatoria hecha por un partido ni por la prefecta, sino de que ya es una tradición a participar el 7 de septiembre en el desfile, como aquí se le llama, por el Día de la Independencia. Ya le digo, es netamente voluntario. Hubo padres que pudieron acompañar a sus hijos por las escuelas y participaron ahí de todas las actividades que se hizo, de la música, de los diferentes juegos y eso. Nada obligatorio ni obliguntario, como decimos los cubanos. Todo fue voluntario. Y digo obliguntario porque los cubanos sabemos que se dice, entre comillas, que una actividad es voluntaria, pero en el fondo te comprometen, te cogen nombre, dirección, número de carnet, ya hasta eso lo están haciendo. Te comprometen por el sindicato, por los centros de trabajo, por las escuelas, por las universidades, por donde quiera te comprometen para que tú ese día vayas a desfilar a la plaza, como se hizo el último ejemplo, el 1 de mayo, que yo recuerde ahora en este momento. Aquí no es así, es un acto espontáneo. Realmente es un acto patriótico, porque las personas se sienten orgullosas de ser brasileños. Nosotros tenemos que aprender de eso. Otra cosa que me llamó la atención, yo directamente no pude participar en ese momento ahí, yo quería estar ahí. Inicialmente yo hice un video para que, horas previas a ese momento cumbre, para que las personas ya fueran viendo más o menos la dinámica de lo que se iba a realizar, de lo que iba a pasar. No pude estar presente por cosas de trabajo. Y estoy trabajando ahora en comercio. Fíjense bien. La cantidad de personas que fueron allí a comprar productos fue impresionante. Impresionante la cantidad de personas que fue allí. Pero de todo eso, lo que más me llamó la atención, fíjense, fue el civismo con el que la población allí acudió en el lugar y se comportó allí en el lugar esperando su turno para ser atendido y para pagar su producto. Estamos hablando de una sorbetería, aquí se le llama sorbetería. En Cuba viene siendo como el sorbete en Cuba es helado. O sea, lo que es sorbete aquí, allá en Cuba es helado. Viene siendo como los bimbones esos que hay en Cuba. Y entonces las personas pasaban por las diferentes neveras, los diferentes freezer, cogían los potes de sorbete, cogían sus paletas, y evidentemente, como había una gran aglomeración de personas, allí todo el mundo fue haciendo su filita uno detrás de otro, organizadamente, señor. Eso a mí me impactó.
hasta el momento en llegar a la caja y pagar y retirarse del lugar. Evidentemente mucha gente se demoró un poquito, pero tratamos de trabajar rápido y atender a todo el mundo bien, con buena sonrisa y con buen ánimo. Eso fue una experiencia fuerte y positiva para mí. Incluso muestra de civismo. Habían personas mayores y niños que cogían los picolés, o sea, las paletas en las neveras, la consumían ahí mismo y guardaban el estuche. Se quedaban con el estuche en la mano y después con el estuche iban a la caja y uno le cobraba entonces el producto. Creo que es un ejemplo digno de admirar. Es un ejemplo digno de admirar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo comparo, fíjense bien, eso que yo viví en carne propia, en primera persona, valga la redundancia, ahora el día 7 de septiembre aquí en Río Grande del Sur, en San Pedro, y yo inevitablemente me viene a la mente lo acontecido cuando reinauguraron el mercado de Cuatro Caminos, señores. Aquello fue un campo de batalla. Esto fue un acto de civismo. Yo no estoy menospreciando a mi pueblo de Cuba. Yo no estoy menospreciando a mi gente. Yo lo que estoy es comparando el comportamiento totalmente diferente entre un pueblo y el otro. Y yo insto a que mi pueblo de Cuba tenga ese tipo de comportamiento. Yo sé que la situación económica en Cuba es extremadamente difícil, señores. A veces no se le puede pedir más o un mejor comportamiento, por muy instruida que esté la población cubana, porque esa situación de crisis, señores, lleva a cualquiera al abismo, a un mal comportamiento, y no significa de que el pueblo sea malo. No significa que el pueblo sea malo, pero evidentemente que fue un comportamiento negativo aquel que tuvo el pueblo, sobre todo capitalino, que acudió allí a ese lugar en ese momento. Y aquí fue un comportamiento totalmente diferente. O sea, hay una vuelta, un cambio de 180 grados totalmente. Creo que son cosas que nosotros los cubanos tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Una cosa que yo aquí he aprendido, por ejemplo, en la calle no se habla alto. Usted cuando anda con su pareja, con su esposa, con sus hijos, usted no puede estar hablando en un tono de voz alta, ni puede estar gesticulando como hacemos nosotros los cubanos. ¿Por qué? Porque aquí las personas tienen otros modales, otra costumbre, hablan bajito, medido. Y le voy a contar una experiencia que para mí fue agradable, pero pudo haber sido desagradable. Y fue un día que mi esposa y yo fuimos a una entidad X aquí en San Pedro y que al principio estábamos un poco afligidos entre los dos. Mi esposa estaba un poco más frágil emocionalmente, estaba un poco llorosa, por decirlo de alguna manera. Tengo que ser honesto, sincero con ustedes. Y una de las personas, de las funcionarias de ese lugar, inteligentemente, señores, sutilmente nos vio a nosotros dos. Yo estaba con gorra, estaba con una máscara, y evidentemente que nosotros, por nuestra apariencia, por nuestro color de la piel, aquí la mayoría de las personas son blancos, rubios, por nuestro sotaque, que es el acento, nos delataba como que no éramos de aquí. Y una de las funcionarias, sutilmente, señores, llamó a mi esposa aparte, la llevó al baño y le preguntó que si yo le estaba haciendo algo a ella, porque existen mecanismos, con independencia de los problemas que existen aquí, existen mecanismos para la lucha contra la violencia de género, contra la mujer. La persona esa entendió de que a lo mejor yo le estaba haciendo algo, y para salir de dudas, para no tener una posición en contra mía, la llamó a ella, corroboró. Mi esposa le explicó que no pasaba absolutamente nada, y bueno, ya todo terminó en un feliz término.
eso me corroboró una vez más de que tenemos que tener buen comportamiento donde quiera que vayamos. Los cubanos tenemos que aprender mucho de otras sociedades, de otra cultura, de su manera de ser. Eso que en Cuba vemos como normal, a veces esa chabaganería, esa vulgaridad, esas cosas que ya lamentablemente se ve normal, señores. Se ve como algo normal, en estos países no es así. Usted no puede pretender traspolar la experiencia de usted de Cuba y traerla para acá. Usted al lugar que llegue se tiene que adaptar. Usted no puede pensar de que el mundo se va a adaptar a usted. Usted se tiene que adaptar al mundo. Y entonces eso son cosas que yo he ido aprendiendo de conjunto con otras más. En sentido general, yo me siento contento, me siento agradecido con las personas aquí porque nos han dado muy buena acogida. Fíjense bien. Las personas cuando se enteran que somos extranjeros, porque generalmente aquí no hay extranjeros. Aquí, en este municipio de San Pedro del Sur, yo conozco solamente 3 familias de cubanos. Cada uno de ellos médicos. Está mi hermana, está un médico y otra doctora. Cada uno con su familia. Pero hasta donde yo conozco en este momento somos los únicos extranjeros que hay aquí en este lugar. Una vez vi a un venezolano que desafortunadamente estaba en la Sinalera donde yo le mostré los otros días. Estaba allí con su esposa, 2 niños pidiendo ayuda y modestamente mi hermana y yo ayudamos en lo que pudimos ahí a ellos. Son los únicos extranjeros que yo he visto aquí. Dicen que antes sí habían más venezolanos, paraguayos, uruguayos, pero bueno, ahora en estos momentos estamos nosotros los cubanos, hasta donde yo conozco, ¿me entiendes? Y hemos sido bien recibidos por la ciudadanía en sentido general. Quería